Señor Maigua, ¿está presente? Ahora sí, Lisa. Bien. Vamos a esperar que 2 minutos para que ingresen los demás compañeros para comenzar. Señor César Augusto, ¿está presente? Sí, listen. Ok, gracias. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora a continuación los mercados financieros. ¿Cuál es la composición de los mercados financieros para poder establecer la demanda y la oferta de dinero? ¿Ve la pantalla? ¿Sí o no? Sí, Sí, Bien, mercado financiero. ¿Qué será un mercado financiero, señor Maigua? ¿Qué ha oído usted que es un mercado financiero? ¿Qué se produce en un mercado financiero? ¿Qué es es donde se venden los productos, tal vez. productos? ¿Qué tipo de productos? ¿Bienes y Depende del servicios? mercado. Sí, No, también. Bienes y servicios, sí. no, bienes y servicios no. Productos financieros. Solamente se venden productos financieros. Bonos, acciones, documentos mercantiles, letras del tesoro, entre otros. Y se transa dinero a través del ahorro y la inversión. Eso es lo que se lleva a cabo en un mercado financiero, que se maneja las finanzas. Por lo tanto, el dinero, como cualquier otro bien que se negocia en un mercado donde hay oferentes y demandantes, quiere decir que el producto que se negocia en un mercado financiero es el dinero. Ese dinero va acompañado de una tasa de interés real. Quiere decir que el dinero depende de la tasa de interés real. A medida que la tasa de interés real aumenta, hay poca demanda de dinero. Si la tasa de interés real disminuye, hay una elevada demanda de dinero. A eso le llamaremos mercado financiero. Es cuando el dinero está valorado a través de una tasa de interés, como le decía anteriormente. Si yo soy una familia y yo necesito comprar un vehículo, yo puedo solicitar un crédito al banco. Si la tasa de interés está al 30%, no puedo porque es muy alta. Ahora, si la tasa de interés baja al 12%, puedo solicitar ese crédito porque la tasa de interés es baja. Igualmente, si yo soy un empresario, tengo $50,000 para invertir, pero necesito $100,000. Voy al banco a solicitar otros $50,000, pero si la tasa de interés está al 30%, no vale la pena solicitar ese crédito porque la rentabilidad sería muy baja y mi rentabilidad tendría que estar por encima del 30% para poder cancelar ese crédito. ¿Ok? Entonces, bueno, me decido solamente a trabajar con el dinero que tengo. Ahora, si la tasa de interés baja al 16%, ahí sí puedo solicitar el crédito porque el costo de dinero, el costo de oportunidad es muy bajo y mi rentabilidad va a estar por encima de esa tasa de interés real y voy a poder pagar la tasa de interés, el crédito y tengo dinero para invertir posteriormente. A eso le llamaremos mercado financiero. Como les decía anteriormente, dicho mercado está fundamentado en el ahorro y la inversión de la economía. Quiere decir que el mercado financiero va a depender del ahorro y de la inversión. Existen agentes económicos que tienen mucho dinero, tienen exceso de ahorro. Ellos pueden ofrecerlos y colocarlos en el mercado financiero a cambio de una remuneración expresada en una tasa de interés, que es la cuenta de ahorro.
Por ejemplo, los ahorristas que tenemos dinero, lo podemos llevar al banco y cobramos una tasa de interés, ¿verdad? El banco presta ese dinero a los empresarios o a la familia que solicitan créditos a cambio de otra tasa de interés, que es una tasa de interés activa. Por lo tanto, los bancos le pagarán al ahorrista el 1% mensual en tasa pasiva, sería el 12% anual. Pero los bancos con ese dinero lo prestan a los inversionistas a una tasa del 24%. Quiere decir que el banco estaría ganándose entre el 12% que nos paga a los ahorristas y el 24% estaría ganándose 12% más, porque le está prestando un dinero, por lo tanto él está cobrando más por esa tasa de interés, la tasa de interés activa. Mientras que aquellos deseosos de hacer inversiones superiores a sus ahorros acuden al mercado financiero buscando fondos para financiar sus inversiones, por lo cual deberán como demandantes pagar una tasa activa que sería el crédito. Los primeros serán los oferentes de dinero y los segundos se les llama demandante de dinero. Los oferentes de dinero son los que ofrecen dinero al banco a través de la conversión en cuenta de ahorro por una tasa pasiva. Y los segundos serán los demandantes de dinero que solicitan dinero al banco a través de una tasa de interés activa o real. Finalmente, en el mercado financiero la variable de gran importancia es la tasa de interés o tasa real de interés. Es la protagonista del mercado financiero. ¿Por qué? Porque la demanda de dinero va a depender de esa tasa de interés real que establece el banco cuando genera un crédito, ya sea a la familia, al Estado o al empresario. En tal sentido, el sistema financiero está compuesto de estas dos variables, de la variable ahorro y la variable inversión. Son dos variables contrapuestas. Por lo tanto, podemos decir que el sistema financiero es el conjunto de instituciones financieras, llámese bancos, cooperativas o mutualistas, intermediarias, son intermediarios financieros entre los oferentes y los demandantes de dinero. Estos intermediarios financieros canalizan recursos ociosos provenientes de los ahorros y los colocan en aquellos sectores económicos donde se necesita invertir o donde se requiera. La existencia de este sistema financiero, por supuesto, va a proveer de dinero a la economía, va a facilitar el financiamiento para todas las actividades que realizan los agentes económicos, sean esto las familias, las empresas y el Estado. Por lo tanto, el sistema financiero requiere de la existencia y de la necesidad de intermediarios financieros para poder establecer sus costos de financiación. Ahora, cuando estos costos de financiación son muy elevados, es preferible hacer las transacciones directas entre oferentes y demandantes y no recurrir a los bancos. ¿Okay? Porque los bancos, por supuesto, sus costos de asesoramiento son muy elevados, los costos de financiación son muy elevados, entonces es preferible hacer las transacciones directamente entre demandantes y oferentes de dinero. ¿Alguna pregunta con respecto al sistema financiero, sus componentes y cómo se comporta? ¿Sí o no? Bien. ¿Cuáles son los componentes de un sistema financiero? Instituciones crediticias como bancos comerciales, cooperativas, mutualistas, compañías de seguro y bolsa de valores. Esos son los componentes de un sistema financiero. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son sus propiedades? 1. Reúne los ahorros de los clientes. Los invierten previo a un análisis cuidadoso de oportunidades de inversión. Ellos ofrecen asesoramiento a los ahorristas de cómo puede invertir ese dinero ocioso. Diversifican el riesgo como no le es posible a un inversionista particular. Quiere decir que una persona de carne y hueso no sabe cómo diversificar el riesgo. Ellos asesoran que si usted tiene $100,000, puede invertir 25,000 en bonos, 25,000 en acciones, 25,000 los ahorra y 25,000 los puede invertir en un fondo mutualista. Es decir, que hay una diversificación del riesgo. No, si alguno de estos
instrumento llega a fracasar, no pierde todo el dinero, sino un 25%. También estos intermediarios transforman los fondos a corto plazo en fondos a largo plazo mediante escalonamiento de fecha de vencimiento. Quiere decir que si yo tengo $100,000, yo puedo invertirlos en un fondo mutual a un mes, 2 meses, 3 meses. En la medida de que mi dinero dure más en el banco, voy a obtener una mayor tasa de rentabilidad. En la medida que ahora si lo llevo a invertir en un año, por supuesto la rentabilidad va a ser mucho mayor, siempre y cuando tenga mi dinero ocioso. Y finalmente, realizan funciones de seguro y garantía también. Entonces, fíjense todas las funciones que tienen los componentes de un sistema financiero. Bien, señor Maigua, ¿cuáles de esas atribuciones usted considera la más importante para la actividad económica? Bancos comerciales, ¿Por qué? porque serían un poco más seguros, Un yo poco creo. más seguro, ok. Sí, ¿Y cuál de esas características usted considera que es más importante para agilizar el proceso económico de una nación? De sí, esas 5 características, sí. ¿cuál considera más importante? ¿Cuál de las 5? La 4 sería, ¿Por qué? porque depende de las decisiones que tome a largo plazo, a corto plazo, depende de uno. Claro, si no necesito mi dinero a corto plazo, yo lo dejo en el banco con una tasa de interés mucho más rentable. Ahora, si yo necesito ese dinero dentro de 30 días porque debo viajar, automáticamente la retiro, pero al menos puedo ganar un 3,5%. Ahora, si le dejo 6 meses, quizás me gano una tasa de interés del 10%, ¿verdad? Y si le dejo un año, quizás me gano una tasa del 30%. Entonces va a depender de la necesidad de dinero de la persona o del agente económico. Por eso existen las diferentes funciones. Ahora, ¿cuál es la clasificación de este sistema financiero o cuáles son los tipos de mercado? Ellos van a ser clasificados de acuerdo a sus funciones. Atendiendo al plazo de vencimiento con el que se emiten los activos, existirá mercado monetario de dinero a corto plazo y mercado de capitales. De acuerdo al origen de los valores negociados, existirán mercados primarios y mercados secundarios, como vamos a ver a continuación. Atendiendo al plazo con el que se emiten los activos, está el mercado monetario y el mercado de capital. El mercado monetario es el mercado cuyos activos tienen un plazo de vencimiento inferior a un año. Por ejemplo, una letra de cambio a 90 días. Esa se ubica dentro de un mercado monetario. Este mercado monetario actúa en términos de 360 días. El tiempo máximo para poder negociar los títulos valores son 360 días. Por lo tanto, en ese mercado monetario se financian necesidades de capital de trabajo y de producción para las empresas. ¿Cuáles son las necesidades de capital de trabajo? Cuando las empresas recurren a un banco, solicitan un crédito para ser pagado entre esos 360 días para iniciar operaciones empresariales y pagar sueldos y salarios, comprar materia prima, pagar el alquiler, los 3 primeros meses de alquiler o los 3 primeros meses de aprovisionamiento. Y por lo tanto, el empresario recurre a los bancos comerciales para poder obtener un crédito a corto plazo, es decir, que debe pagarlo en términos de los 360 días. Ese es el propósito del mercado monetario. A diferencia del mercado de capitales, donde se negocian instrumentos financieros con vencimiento superior a un año. Pueden ser acciones o pueden ser bonos. En este mercado de capitales se ofrecen y se demandan fondos para la formación de capital real de la economía. Es cuando las empresas necesitan capital para invertir y para hacer pagadero a 3 años, 5 años u 8 años. Por ejemplo, una acción de vencimiento indefinido o un bono del Estado. Cuando el Estado emite bonos, esos bonos son pagaderos a 20 años, a 25 años.
pero las tasas de interés son muy rentables para quien adquiere el bono. Entonces, esa es la diferencia entre el mercado de capitales y el mercado monetario. Con respecto a, de acuerdo al origen de los valores negociados, los mercados se dividen en mercados primarios y mercados secundarios. Un mercado primario es cuando se negocia activos de primera emisión, es decir, cuando una empresa solicita financiamiento a un banco para generar una mayor inversión, ¿ok? O emite acciones que las vende en el mercado primario, es decir, la empresa está vendiendo sus primeras acciones en el mercado, no busca ningún intermediario, sino que ella misma negocia en la bolsa de valores la venta de sus acciones o la venta de bonos, porque necesita financiamiento para operar. Ahora, ese mercado primario puede convertirse en un mercado secundario cuando los títulos valores se adquieren por otras personas como un intermediario. Por ejemplo, el señor Ruiz compró acciones de la empresa Yale y luego las vende en la bolsa de valores, es decir, que él está revendiendo, él está especulando. Quizás él compró esas acciones en el mercado primario a $5, pero la está revendiendo en un mercado secundario en $20. Es decir, que está especulando. Allí lo que opera en el mercado secundario es un cambio de propiedad. Por lo tanto, las operaciones son mucho mayores que las que operan en mercados primarios. Los mercados secundarios tienen a llamarse mercados especulativos, donde la persona compra títulos de valores muy económicos, espera que la economía entre en una fase de crisis y las revenden a un precio mucho mayor porque hay una alta demanda de activos financieros. Entonces, allí la diferencia entre mercados primarios y mercados secundarios. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No? Seguimos. Otra clasificación de los mercados financieros es en función de los sujetos que concurren a un mercado, se le llama directos o intermediados, y otros mercados, ya sea mercado de valores o mercado cambiario. Entonces, en función de los sujetos que concurren a un mercado, ¿cuáles son los directos? Los oferentes y demandantes de dinero que se ponen en contacto entre ellos para poder intercambiar sus operaciones, para vender bonos, acciones, o comprar bonos, comprar acciones. No recurren a un banco, ¿verdad? Por lo tanto, son mercados de acciones que no se negocian en la bolsa, no buscan un intermediario de la bolsa, porque la bolsa es especulativa. Entonces, ellos se ponen de acuerdo para transar, comprar y vender bonos u acciones. Y los mercados intermediarios son aquellos que son intermediados por los agentes financieros, ¿verdad? Donde uno de los participantes es un intermediario financiero y busca colocar los recursos en un mercado terciario. Por ejemplo, las corporaciones de ahorro y vivienda, tales como el BIES y las corporaciones financieras. Fíjense que el BIES es un banco del Estado que recibe los fondos de los asegurados y los coloca en el mercado financiero para préstamos de vivienda, de educación u otra necesidad económica. Entonces, el BIES es un intermediario financiero que actúa en función de los sujetos que concurren al mercado. Por supuesto, las tasas crediticias del BIES para vivienda son menores que las tasas crediticias de los bancos comerciales, llámese Pichincha, Guayaquil o de las cooperativas. Entonces, por eso es que los asegurados solicitan crédito directamente en el BIE o también en algunas corporaciones financieras como la Corporación Financiera Nacional, cuya tasa de interés son mucho menores a que las tasas de los bancos comerciales. ¿Alguna duda, alguna pregunta con los sujetos directos e intermediados a nivel de los bancos? Bien. Otro mercado, mercado de valores y mercado cambiario. Un mercado de valores es donde se realiza la compra y la venta de bonos, acciones, obligaciones emitidas por la empresa, por el Estado o por cualquier banco privado de cualquier nacionalidad. En el mercado de valores solamente se negocian productos nuevos, es decir, mercado primario o mercado secundario. Es decir, que el mercado de valores va a estar compuesto
de los productos que se venden por primera vez o se compran por primera vez, productos financieros en el mercado primario o aquellos títulos valores que se revenden en el mercado secundario. Y el mercado cambiario se refiere al mercado de las monedas. Por lo tanto, son operaciones vinculadas a compra y venta de moneda extranjera realizada a través de bancos comerciales y casas de cambio con la supervisión del Banco Central. Quienes recurren al mercado cambiario son las empresas y las familias. Las empresas solicitan convertir, por ejemplo, las empresas colombianas pues, quieren importar materia prima, deben recurrir al Banco Central o a los bancos comerciales para convertir pesos por dólares e importar. Igualmente las familias colombianas que quieran viajar, por ejemplo, a los Estados Unidos, no pueden viajar con pesos colombianos, deben convertir pesos a dólares y poder viajar. Es decir, que los demandantes del mercado cambiario son la familia y las empresas. Las empresas necesitan hacer transacciones con el exterior para adquisición de insumos y productos, para importar productos. Y las familias también, o para viajar al exterior o para importar productos de consumo. En el caso de los países diferentes al Ecuador. En el Ecuador no sucede esto porque como el dólar es un medio de pago y un patrón de cambio, no necesita ser convertida por otra moneda, a menos que se vaya a Europa, mira, donde la moneda de curso legal es el euro. Entonces, un ecuatoriano que vaya a España, lleve dólares, tendrá que convertirlos en euros para poder hacer transacciones comerciales en Europa. ¿Alguna duda, alguna pregunta con los mercados de valores y mercado cambiario? ¿Sí o no? No, Gracias. Bien. Finalmente, aquí vemos que los mercados financieros son intervenidos y regulados por el Banco Central y otras instituciones. Los agentes obtienen un superávit cuando los ingresos son mayores a los gastos, que decir que les sobra dinero. Por lo tanto, esos agentes económicos ahorran. Ahora, ¿cuáles son los agentes con déficit? Cuando los ingresos son menores a los gastos, cuando les falta dinero. Es decir, que son agentes que se endeudan. Por lo tanto, ambos recurren a la banca, a los intermediarios financieros. Los que ahorran ofrecen dinero a cambio de una tasa de interés pasiva en forma de ahorro. Y los que se endeudan demandan dinero a la banca a cambio de una tasa de interés real o activa que es muy alta. Y esa función de compra y de venta de dinero la realizan los intermediarios financieros a través de ya sean bancos, bolsas de valores, cooperativas u otros. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? Pamela, César, Cisa, Herrera, Luis, Belén, ¿alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien, la señorita Belén, ustedes se preguntarán por qué ella no abre la cámara. La señorita Belén trabaja de día. Ella es una integrante del curso semipresencial y en su trabajo no puede, ella trabaja en una institución financiera, no puede abrir la cámara. Por esa razón, ella está permisada permanentemente. Lamentablemente, ella vio la asignatura el semestre pasado y por problemas externos no pudo aprobarla, pero la vio completa. Y el caso del señor Paul Herrera ya pidió permiso por hoy para no aperturar su cámara. Bien, seguimos. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Sí o no? ¿No? Bien. Seguimos con la última parte de la unidad 3. Recuerden que hay un examen corto en la unidad 3. La unidad 3 termina con la inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Cuáles son las políticas antiinflacionarias? Y ya el cálculo ya lo hicimos en la unidad número 2. Recuerden que la inflación se calcula a través de los deflactores. Ya eso lo vimos en clase anterior. Entonces vamos a analizar qué podría ser la inflación. Señorita Pamela, ¿qué es para usted la inflación? ¿Qué es la inflación? el dinero que se tiene en todo el país. La inflación. ¿Cómo afecta la inflación a la economía? Vamos a ver, Sisa, que está levantando el dedo.
Dígame, Sisa, ¿cómo afecta la Es del aumento de inflación? precios de los bienes y servicios. Dígame, repítame. Es del aumento de los precios de bienes y servicios. Eso es correcto. Es La el inflación. aumento de precios de bienes y servicios. Muy bien, gracias, señorita Sisa. La inflación es el aumento sostenido y gradual de los precios de bienes y servicios de toda la economía, no solamente de un sector, sino de toda la economía de un país. Por lo tanto, podemos decir, fíjense, la inflación, o también podemos decir que es la reducción del poder de compra del dinero. En el año 1970, con $10 compramos todos estos productos. En el año 2019, con $10, fíjense lo que se compra. Quiere decir que se ha reducido el poder de compra del dinero por efectos de aumento de precio. Fíjense aquí, la inflación se está llevando el carrito de la comida. Ya la gente no puede comprar lo que compraba antes. Podemos decir entonces que la inflación es el alza sostenida y persistente en el nivel general de precios de los bienes y los servicios en una economía. Esto significa que si el alza de los precios ocurre en un solo sector de la economía, no es una situación de inflación. Para que pueda haber inflación, tienen que ser afectados todos los precios del país. O si la subida no es recurrente en el tiempo, tiene que ser general y mantenida durante ciertos periodos, puede ser meses o puede ser años, para que pueda llamarse inflación. Por lo tanto, para estimar la variación de los precios, se toman los índices de precios y eso lo conocemos como deflactor, los cuales son medidas del nivel promedio de precios de la economía. Eso lo analizamos en la unidad 2 cuando calculamos los deflactores. Entonces, la inflación va a depender del comportamiento de la variación de los precios y se mide por el índice de precios. Ahora, ¿qué es un índice de precios? Y eso lo analizamos en la unidad número 2. Un índice de precios se obtiene dividiendo el valor monetario de un conjunto de bienes y servicios en un periodo de tiempo y su valor monetario en un determinado periodo base, que llamamos precios nominales o precio base, multiplicando por 100. Por ejemplo, supóngase que el gasto de un individuo en bienes y servicios totaliza $430 en un periodo X en el año 2020. Y ese mismo conjunto de bienes cuesta $370 en un periodo base 2019. Quiere decir que en 2019 esos productos costaron $370 y en el 2020 ahora costaron $430. Quiere decir que hubo un aumento de precios de $50 del año 2019 al año 2020. Y lo hacemos mediante la siguiente ecuación. Índice de precios es igual al costo de los bienes en el periodo X sobre el costo de los bienes en el periodo base por 100. Por lo tanto, el índice de precios sería 430 en el periodo 2020, el costo de los bienes en el 2020, entre el costo de los bienes en el periodo base que es 2019, 370. Por 100 nos da 116,2%. Es decir, que la inflación aumentó en 16%, no en 116. ¿Por qué? Porque la base es 100. Entonces, la inflación aumentó en 16,2%. El resultado señala el periodo X, un conjunto de bienes, el año base costaba 100%. Hay una variación de 16,2% respecto al año base 2019. Por lo tanto, la inflación aumentó en 16,2%. Quiere decir que lo que compraba con $100 en el año 2019, ahora necesito, para comprar lo mismo en el año 2020, necesito $16 con 20 centavos más que lo que tenía en el año 2019. ¿Alguna pregunta con el índice de precios? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué es el índice de precios al consumo? Puede considerarse un buen estimador de la inflación, el índice de precios al consumo, ya que te registra los movimientos de precios del consumo familiar desde que se producen los bienes hasta que los comerciantes interactúan en el proceso económico. Por lo tanto, el índice de precios al consumidor
va a ser igual al costo de la cesta en el año X sobre el costo de la cesta en el año base por 100. ¿Ya? Si hacemos un cálculo del IPC para el área metropolitana de Quito con un año base del año 97, podemos observar que hubo una inflación del año 2000, del año 97, perdón, al año 2000 del 206 por 0, con 0. Es decir, que aumentó la inflación en cuánto? En 106. El aumento de la inflación fue del año 97 al año 2000 en Quito, fue de 106% de inflación, demasiado elevada para ser un país sudamericano. ¿Alguna pregunta, alguna duda, señor César? No, Lice. Ok, gracias. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que obtenemos los valores del índice de precio al consumidor en un periodo base, se puede calcular la inflación en periodos siguientes. Por ejemplo, la tasa de inflación, como lo vimos en la unidad 2, sería el índice de precio al consumidor. Si vamos a calcular la tasa de inflación del año 99, tomamos como referencia el índice de precio del año 99 menos el índice de precio al consumidor del año 98 entre el índice de precio al consumidor del año 98 por 100. Quiere decir que la inflación del 98 al 99, aplicando el caso, sería de 20,1%. Quiere decir que con $100 que comprábamos los productos en el año 98, en el año 99 necesito $20 más con 10 centavos. Como lo vemos en la tabla. Fíjense cómo la inflación ha ido aumentando. 151, 181, 206, 231, 303 y 385. Fíjense el crecimiento sostenido de todos los precios de la economía, del año 98 al año 2003. ¿Ok? Y la tasa de inflación, fíjense la tasa de inflación, del 98 bajó al año 99, siguió bajando. Quiere decir que esta economía se ha ido recuperando. Sin embargo, en el año 2002 hubo un aumento del 12 al 31%, pero se recuperó otra vez en el año 2003. Entonces, estas son las variaciones de la tasa de inflación que se calcula a través de los índices de precios al consumidor. Ya el deflactor ya lo conocimos en la unidad 2, ¿verdad? El deflactor es un índice de precios también muy importante para medir la inflación de la economía y se obtiene dividiendo el Producto Interno Bruto a precio corriente o nominal sobre el precio interno bruto a precio constante y lo multiplicamos por 100. Sin embargo, el deflactor es muy parecido al índice general de precios, ¿okay? Que se aplica en una economía. Ahora, el índice de precio consumidor solamente se aplica a los productos que consumen las familias. En cambio, el deflactor se aplica a todos los productos que consumen todos los agentes económicos. ¿Okay? Es la diferencia. Y cuando vamos a evaluar cómo afecta la inflación al Estado, al país, tomamos como referencia el deflactor. Pero cuando vamos a evaluar cómo afecta la inflación a las familias, tomamos en cuenta el índice de precio al consumidor. Es importante que pueda diferenciar esta situación. Aquí vemos, ¿verdad? Y esto lo hicimos en la unidad número 2, no vamos a hacerlo nuevamente. Vemos los años, el PIB en millones de dólares corrientes, el PIB constante, calculamos el deflactor, ya sabemos cómo calcularlo, PIB del año corriente sobre el PIB del año constante por 100, del año 98, tomamos los valores, PIB del año corriente del 98, serían 50.000 millones, 12.967, entre PIB del año constante del año 98, que sería 42.066.487 por 100, y el deflactor o la inflación para esa economía sería del 18,9%, no 118, 18,9%.
sería la variación de los precios. Y aquí vemos cómo calculamos, que no lo vamos a hacer ahora porque ya lo hicimos en la unidad 2, que la tasa de inflación sería el deflactor del año anterior menos el deflactor del año actual menos el deflactor del año anterior entre el deflactor del año anterior por 100. Entonces, si queremos calcular la tasa de inflación del año 98, tomamos como referencia el deflactor del año 98 menos el deflactor del año 97 entre el deflactor del año 97 por 100 y nos da una tasa de inflación de 18,9%. Fíjense que esta es la verdadera tasa de inflación entre el año 97 y el año 98. ¿Ok? No es 118, es 18%. Este es el deflactor, pero esta es la verdadera tasa de inflación. Aquí, ¿cuánto sería la tasa de inflación, señor Maigua? En el año 99, ¿cuánto sería la tasa de inflación? No lo oigo. ¿Cuál sería la tasa de inflación del año 99? Si aquí la tasa de inflación en el año 98 fue de 18,9%, en el año 99 sería de ¿cuánto? 50%. En el año 2000, 94,2%. En el año 2001, 109,7%. Y bajaría en el año 2002 subiría, a 179%. Recuerde que la base siempre va a ser 100%. Quiere decir que esta economía está cada día peor. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien, seguimos. Tasa de inflación. Ya vemos que la tasa de inflación, ¿verdad? Para esta economía fue aumentando gradualmente. Se recuperó en el año 2001, pero tuvo un salto muy grande en el año 2002. Aquí vemos la comparación general, como le hicimos en la unidad 2, de los años, el PIB corriente, entre el PIB constante, por 100 obtenemos el deflactor. Y la tasa de inflación la obtenemos a través del deflactor. Este es un repaso de la unidad número 2. Este es un ejercicio que ustedes van a hacer. Determina el deflactor del PIB y la tasa de inflación a precio constante del año 93 y analice económicamente la situación de ese país. Tienen los años, tienen el PIB a precios corrientes, tienen el PIB a precios constantes, calculan el deflactor y luego calculan la inflación. ¿Cuál es el año base? El año 93. Quiere decir que aquí va a ser 100 y aquí va a ser 100. Bien. Entonces, esto se lo envío ahora. Bien, ahora vamos a analizar cuáles son las teorías que explican la existencia de la inflación. ¿Por qué ocurre inflación? ¿Cuáles son los tipos de inflación? Hay muchos tipos de inflación, pero lo más importante es la inflación de demanda y la inflación de oferta. La inflación de demanda se va a caracterizar desde un punto de vista monetarista, según lo que dicen los monetaristas, y de un punto de vista keynesiano, según lo que plantean los keynesianos. Y la oferta, la inflación de oferta, va a depender de los costos y de la estructura del país. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? Bien. ¿A qué llamamos inflación de demanda desde el punto de vista monetarista? Cuando ocurre una inflación de demanda por concepto de la moneda, la responsabilidad directa de ese exceso de demanda es la abundancia de dinero que hay en la economía. Por lo tanto, hay mucha liquidez, hay mucho poder de compra. Si hay mucho poder de compra, esto expande la demanda y llega un momento que la oferta no puede responder ante ese incremento en la demanda y esto genera